Buenas noches, chicos y chicas. Buenas noches. Ok, ¿cómo les ha ido en esta semana? ¿Hay alguna duda en particular, algún tema en especial que necesiten retomar, algo que consultar? Si no, entonces yo traigo para resolver hoy la práctica que es muy parecida al examen, o sea, el examen que se aplicó para el semestre pasado, igual el segundo de octavo. Entonces, no sé si hay alguna duda de momento, y si no, para ir arrancando con ese examen. Ok, entonces igual aquí les dejo el espacio para luego subirles la grabación de la clase de hoy. Esa es la práctica que yo les subí como práctica adicional y demás, ¿verdad? No vale puntos, pero mi consejo es realizarla para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que vamos a esperar para el examen. Les recuerdo que voy a cerrar por acá unos micrófonos, chicos. Sí, les recuerdo que el examen es el próximo lunes, igual en la Escuela de San Francisco, ahí a la par de oxígeno. Hoy en la mañana les envié las listas, entonces si se van a encontrar en el grupo uno, si se van a encontrar en el grupo 2 y demás. O sea, exactamente la misma mecánica que teníamos para el examen pasado. Igual empezamos a las 5:30. Si se pueden llegar antitos de las 5:30 para que ingresen antes, por si el profesor que los va a atender les da más bien unos minutos extras antes de, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si es a mí quien me toca cuidar, yo prefiero llegar antes y darles unos minutos extras antes, porque sí sabemos que a las 7 tenemos que parar todos sí o sí, ¿verdad? Nosotros, profes, tenemos que recoger exámenes, entregar, porque atrasito viene el otro grupo. ¿Ok? Entonces, bueno, por acá vamos a ir iniciando. La primera parte es de marque con X. Igual vamos a tener tres opciones, entonces de esas tres opciones vamos a ir viendo cuál de ellas es la correcta. Entonces dice por acá, observe la figura adjunta donde el segmento MN, o sea, este en particular, es paralelo al segmento QR, o sea, a este que tenemos acá. Entonces, ellos dos son paralelos entre sí. A partir de esta información, vamos a ver de ellos cuáles dos triángulos son semejantes. Recordemos que semejantes es que los triángulos sean prácticamente muy parecidos, ¿verdad? Solo que va a ser uno más grande, uno más pequeño, pero la parte de semejanza es como si mandamos a ampliar o a reducir un dibujo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la fotocopiadora y pedimos que, vamos a ver, no me conecté el martes porque no vi la notificación. Bueno, conmigo tienen clases lunes o jueves. Conmigo no tienen martes, Jorlen. O sea, según mi horario, bueno, igual yo no trabajo para el CONET, Perdón, tranquila. el lunes, profe, perdón, Igual es que este no vi la lunes, notificación. tranquila. Igual este lunes no tuvimos clase porque para el MEP era. Ah, bueno, no, perdón, estoy perdida. El jueves 15. Jueves pasado. Tuvieron. Ajá, Sí, nosotros. me la perdí, pero la vi grabada. Ah, ok, perfecto. Sí, no, nosotros la semana pasada sí tuvimos clases lunes y jueves, que es el horario mío con octavo, y esta semana no teníamos lunes por ser el feriado del 15 de septiembre que se trasladó a lunes, entonces tuvimos hasta hoy, ¿verdad? Pero no, no, tranquila, yo dije, uy, no, martes, no, yo martes no, no estoy ni siquiera en el Conect, puede ser que ande por ahí conectada
en plataforma, pero doy clases en otro lugar en la noche. Entonces yo dije, ay, no, sería que tal vez estaba con la otra profe, pero no, no, si ustedes son No, más bien gracias, profe. tranquila, con gusto. Entonces, vean que lo único que sabemos de esta figura es que el segmento MN, este que les estoy señalando por acá, es paralelo al segmento QR. Entonces, si estos dos son paralelos, vamos a ver de estas tres opciones quién contiene a triángulos semejantes. Una opción es, por ejemplo, que nosotros realicemos como alguna marca. Igual no hay ningún problema si ustedes en el examen rayan el dibujo o demás, ¿verdad? Es parte de nuestra solución. Entonces, por ejemplo, para la primera está el triángulo PMN, que yo lo voy a marcar ahorita en amarillo, como para que ustedes se identifiquen. Y esta opción me está diciendo que es semejante con el triángulo P, Q y R, digamos, con este que estamos marcando ahorita en verde. ¿Consideran ustedes que este triángulo PMN, o sea, este en amarillo y el triángulo PQR, estos dos son triángulos semejantes, sí o no? Sí, señora. Sí. Sí, Sí. ¿verdad? Estos sí son semejantes. Lo bonito es cuando nos sale al principio, ahora, bueno, no tenemos que andar como en mucho. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Como ustedes lo vieron, yo rayé aquí, en este caso, los triángulos como para verlos mejor, ¿verdad? Ustedes, si lo quisieran hacer, lo pueden hacer también. José tiene una pirámide de base cuadrada y ven que aquí tenemos un dato importante. Igual es una pirámide y mi base es cuadrada. Igual si ustedes a la hora de ir haciendo el examen necesitan como subrayar palabras claves, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, esa pirámide de base cuadrada es como la que se muestra acá en la figura. Si le realiza un corte por un plano paralelo a la base de la figura, el corte obtenido corresponde a. Se está haciendo un corte con un plano paralelo a la base. Recordar que paralelo es que lleve la misma dirección y en este caso mi base es este cuadrado. Entonces es como si nosotros estuviéramos ahorita en la mesa, que ese fuera nuestra base y un plano paralelo es un plano que ustedes lo pasen como al mismo, digamos, en la misma dirección, que sea, por ejemplo, el piso y el cielo raso de la casa son dos planos paralelos. Entonces tengo mi base, que es este de acá, y a la hora de pasar un plano paralelo, va a ser un plano por acá, más o menos por donde yo estoy pasando el plano. Puede ser muy arriba, puede ser en el centro o puede ser muy abajo. Aquí no me están diciendo qué tanto de distancia. Nada más me están diciendo que el plano es paralelo. Entonces, si ustedes lo necesitan como una guía, podemos hacer ese plano por acá. El detalle es que no importa qué tan arriba o qué tan abajo nosotros realicemos ese corte con el plano, nosotros siempre vamos a obtener la misma figura de la base. Solo que si yo me voy acercando más hacia la punta de esa pirámide, la figura que se va obteniendo es cada vez más pequeña. Si yo más bien ese plano lo voy haciendo más hacia abajo, voy a obtener una figura todavía más grande. Entonces, este en rojo es el plano y voy a hacer en otro color, más o menos acá en azul. Digamos, esto que yo estaría pintando, ese es específicamente el corte que yo estaría haciendo. Es una figura en realidad semejante a la base, o sea, si mi base es un cuadrado, ese corte va a ser cuadrado. Si mi base, por ejemplo, fuera un triángulo, mi base es un triángulo, o sea, voy a obtener la misma figura que obtenemos en la base, solo que un poquito más pequeñita. Entonces, vean que al inicio, en las palabras claves o las que yo marqué en amarillo, decía que la base era cuadrada. Entonces, a la hora de trazar ese plano, mi base va a ser un cuadrado también.
¿ok? Entonces, es exactamente la misma figura, ¿verdad? Solo que un poquitico más chiquitita. Es como si ustedes tuvieran, no sé, un cono, por ejemplo. Sabemos que en el cono es un punto, digamos, es como un pirucho, pero es redondo. Pero igual, si ustedes empiezan a hacer un corte y un corte y un corte, van a formar como tajaditas. Esas tajaditas son las secciones planas o el corte que se está obteniendo por acá. Entonces, entre más se acerque usted a la punta, la figura que se obtiene es la misma a la base, pero más pequeña. O entre más nos alejemos, es la misma figura de la base, pero un poquito más grande. Para la pregunta 3 dice, al realizar un corte, y ven que estamos hablando con un corte paralelo a la base de una pirámide triangular. La Perdón, profe, figura, ajá, dime, es que se me está quedando pegado el internet. Me quedé en la última parte de la número 2, en lo esta. último que estaba diciendo. Ok, lo último que estaba diciendo es que, por ejemplo, ustedes se van a imaginar un cono. Yo sé que un cono y una pirámide Ajá, no son exactamente lo mismo, pero para que más o menos me vayan captando la idea. Si ustedes tienen alguna figura en forma de cono y nosotros empezamos como a picarla, por decirlo así, empezamos a obtener tajaditas. Esas tajaditas todas van a ser de diferente tamaño. Entre más se acerque usted a la punta, digamos que esa tajadita o ese corte que usted está haciendo es más pequeñito, pero entre más se aleje usted de esa punta, el corte va a ser la misma figura, pero un poquito más grande. Lo mismo me va a pasar con la pirámide. E igual, ahorita no tenemos como algo de comida o un objeto de momento como una pirámide para nosotros empezar a hacer ese corte, pero entre más cerca de de la punta vamos a obtener la misma figura de la base, solo que más pequeñita. Y entre más nos alejemos, vamos a obtener la misma figura de la base, pero más grande. Entonces, en realidad, acá ven que al puro inicio del ejercicio, me dicen que es una pirámide y que la base es cuadrada. Entonces, yo puedo cortar aquí donde dice específicamente este plano en rojo. Sin embargo, pude haber cortado un poquito más hacia abajo todavía o pude haber cortado aquí, muy cercano al vértice o a la punta esta. Indiferentemente, los cortes que yo haga acá de manera paralela a la base, voy a obtener siempre figuras semejantes a la base. Entonces, si mi base es un cuadrado, todos los cortes que yo vaya a obtener van a ser puros cuadrados. Que unos cuadrados más grandes y otros cuadrados más pequeños, ¿sí? Pero todos van a ser cuadrados, ¿ok? Entonces, en este caso, como la base es cuadrada, mi corte va a ser cuadrado. No sé si ok. queda por acá Sí, alguna duda. claro. Muchas Perfecto, gracias, profe, más bien. con mucho gusto. Ok, entonces, en realidad, esta misma idea que utilizamos o la misma explicación que utilizamos para la pregunta 2 la vamos a usar para la pregunta 3. Lo único diferente es que en la pregunta 2 me dieron un apoyo con el dibujo. Sin embargo, podemos hacer la misma idea, pero sin dibujo, como viene en la pregunta 3. Entonces, estamos realizando un corte paralelo a la base de una pirámide y en este caso, si la pirámide se llama triangular, es porque su base es un triángulo. O sea, yo puedo hacer una figura como esta, solo que a la base le hago un triángulo. A esta figura le voy a hacer exactamente un corte paralelo, o sea, voy a cortar de manera horizontal. Entonces, aunque no tenga la ayuda del dibujo, cómo va a ser la figura que vayamos a obtener, un cuadrado, rectángulo o triángulo. Igual, si necesitaran el dibujo, yo les puedo ayudar por acá con el dibujo, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es mi base. Profe, Ajá, dime. a mi parecer yo siento que eso es un triángulo porque dice que es una base de una pirámide triangular. Entonces, si Correcto, conectamos, correcto, no tendríamos ni siquiera necesidad de extraer el dibujo, ¿verdad? Si lo ponemos el dibujo, tampoco es que esté malo, pero ¿en qué sería? como Una por lógica pirámide. diría yo, Correcto, en realidad ¿verdad? prácticamente de lógica, porque era lo que yo les expliqué acá. Si mi base es un cuadrado, no importa el corte de qué tan arriba o tan abajo lo haga, igual voy a seguir obteniendo cuadrados. Igual sucede en esta
pregunta número 3. No importa qué tan alto, digamos, se haga el corte o qué tan bajo, ven que en este caso mi base va a seguir siendo un triángulo. Igual, si yo hago el corte como por acá, de igual manera, aquí se me va a formar un triángulo, solo que un poquitito más pequeñito. Y si yo hago el corte acá como muy abajo, igual se me va a formar un triángulo, pero un poco más grande. Entonces, indiferentemente los cortes que vayamos a hacer por acá en forma horizontal, sin importar qué tan arriba o qué tan abajo quede, siempre van a ser igual a la base. Entonces, como en este caso, al llamarse pirámide triangular, mi base es un triángulo, entonces mi respuesta sería triángulo también. Entonces, digamos, en este caso, si ustedes me dicen, no, profe, no voy a hacer ni siquiera el dibujo, nada más llego con esa parte lógica y digo triángulo, pues perfecto, ¿verdad? Pero si necesitan el dibujo, tampoco es que vaya a estar malo, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a borrar el dibujo. Pregunta número 4. Luis construye una pirámide de madera sólida, la cual tiene una base en forma rectangular. Luego decide realizarle un corte paralelo a la base y determina que la forma de dicho corte corresponde a. Igual, si ustedes me dicen, profe, yo necesito el dibujo, pues lo hacemos, ¿verdad? Ven que estamos hablando de una pirámide. No importa si el material es de madera, de plástico, lo que sea, es una pirámide y ven que la base está en forma rectangular. Le va a hacer cortes paralelos a la base. Entonces, ¿cuál es la figura que vayamos a obtener después de aplicar esos cortes? ¿Será triángulo, cuadrado o rectángulo? Rectángulo. Correcto. Rectángulo, En profe. este caso, muy bien, en este caso sería rectángulo Rectángulo. porque vean que mi base es rectangular, ¿verdad? Entonces no importa qué tan arriba o qué tan abajo estemos realizando el corte, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a obtener rectángulo también. En la anterior era triángulo, pues obteníamos triángulos. En la otra teníamos como base cuadrada y obteníamos puros cuadrados. Para la pregunta número 5, el pago de un servicio de transporte modelado por una función lineal tiene un precio base de 700 colones más 500 colones por cada kilómetro recorrido, como se muestra en la tabla. Entonces, ven que tenemos X que representa la distancia en kilómetros, Y representa el precio en colones. Entonces, si yo llevo una distancia de 0 kilómetros, son los 700 colones, que es lo que a veces llamamos como tarifa básica, ¿verdad? Si andamos 1 kilómetro por acá, hay que pagar 1.200. Si andamos 2 kilómetros, se va a pagar 1.700. Si andamos 3 kilómetros, pagamos 2.200. Igual, aunque la tabla llegue a 3 kilómetros, la idea es exactamente la misma, ¿ok? Entonces, ¿qué creen ustedes que tengamos que hacer por acá? Profe, no le miento, esa me costó. Yo la soluciono con lógica, profe. Por lógica. Es que, digamos, los primeros 500, no le digo, digamos, el valor de 0 son 700 porque es una tarifa básica. Ujú. Las respuestas, digamos, tenemos 500, 500 y 700, solo 700 es desde 0. Y desde ahí empieza a multiplicar, ya hacer 500 por 1, más 700, 500 por 2, más 700, y ya, o sea, la tercera opción fue la que me sirvió. Correcto, es la tercera opción. Ven que eso fue lo que vimos justamente en la última clase, ¿verdad? Esta es mi tercera opción, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, sí, si mi X es 0 para que me dé 700, ese X tuvo que haber sido multiplicado por alguien, y aquí sería 0, y sabemos que cualquier cosa por 0 hace que todo esto sea 0, y me quedarían aquí los 700, que eso no estaría mal, sino otra forma de realizarlo
es con la ayuda de la calculadora. Entonces voy a cerrar un toquecito acá para compartirles otra vez pantalla y calculadora. Entonces, otra opción es si es de marque con X, ¿verdad? Porque si no es de marque con X, no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces es como ir probando la misma formulita que nos están dando acá. Entonces, si X es 0, me tiene que dar 700. Entonces, ustedes tienen que ir tomando las fórmulas que le dan, cambiar en cada caso X en 0, a ver si me da 700. Cambiamos la X por 1, me da 1200 y ahí sucesivamente. Igual recordar que entre este número, ya sea el 700 de acá o el 500 de acá, asumiendo que no sabemos cuál es la respuesta, pero ya sabemos que es la tercera, si no hay nada entre ese número y la letra, lo que hay es una multiplicación. Elena, veo que levantaste la mano, entonces puedes hablar. Sí, profe, dos preguntas. Ujú. La primera es que en la computadora me está tirando como un anuncio de que la clase no se está grabando, entonces no sé si será cierto o no. No, sí, sí se está grabando la clase. Ok, Ajá. entonces tiene que ser tal vez Ok. la compu mía. Y la segunda es que le iba a consultar, a mí se me dañó la calculadora científica y aprovechando que usted está la está usando ahí en digital, quería preguntarle cómo se hace eso. Para usar la digital. Sí, Ok, vamos a ver si a nos puede mostrar, si no es mucha molestia, por favor. tranquilos, con mucho gusto. Vamos a hacer un paréntesis y ya regresamos por ahí. Acá en la calculadora es una pequeña trampa. En Google van a poner emulador de Casio o calculadora Casio. Acá ingresan al primero. Ahí le vamos a dar un chancecito a que cargue. Y acá nos va a tirar como todas las calculadoras que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir bajando, 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 bajando. Y acá, ven que aquí al lado izquierdo dice descargar emulador. Entonces ustedes le dan aquí descargar y ya ella empieza, ¿verdad? Ustedes tienen que escoger si el modelo, que en este caso la primera que les va a salir es justamente la que estamos trabajando ahorita en pantalla. Entonces ustedes aquí ya saben que es esta, ya descargan. Si la van a ver en la computadora con Windows o si tienen Mac, ¿verdad? Escogen por acá cuál es la descarga y empiezan a realizar el proceso, pero es muy fácil. Solo colocan en Google emulador de calculadora Casio y ahí van tomando esas. Igual hay gente que tiene otro tipo de calculadoras o así, entonces ahí les va a ir como tomando el modelo, pero a nivel general, ella les va a tomar esta, que es exactamente la misma que yo uso ahorita para las clases, que es como la más nuevita, pero así es como lo hacen, nada más lo descargamos un toquecito de Casio, ¿ok? Entonces, ok, voy a probar esta para que ustedes vean que sí sirve. Cambiamos la X Gracias, por profe. 0, con mucho gusto. Cambiamos aquí la X por 0 y nos tiene que dar 700. Entonces ven que yo tengo aquí la calcu, 500 por 0 más 700, me da 700. Ok, me dio esto. Tengo que hacer exactamente lo mismo con la siguiente parejita, o sea, cambiando la X por 1, el resultado me tiene que dar 1200 y así con todas las demás. Entonces ya borramos el 0. Ponemos 1 y nos da 1200, estamos bien. Para la siguiente, la misma idea, vamos a cambiar mi X por el número 2. Vean que me da 1700 y para la otra parejita cambiamos nuestra X por el valor 3 y nos daría 2700. Esa es otra forma, si no determinamos como la fórmula directa y si la pregunta está en marque con X, una forma es esa, ¿verdad? Decirle específicamente o ayudarnos con la calculadora, ¿ok? Ahí vi una manita levantada, pero no, creo que fue Oscar. Sí, correcto, bro, disculpe, es que más que todo era también por lo de la calculadora. Digamos, yo Ujú. cuando, al menos ahorita que estoy en el trabajo, Ajá. no traigo la calculadora, no tengo la calculadora mía, entonces yo también bajé una en el teléfono, por aquello, Ujú. si quieren bajarla en el teléfono también, se llama calculadora científica 99.182, ahí en la Play Store la pueden bajar. Sí, como en esos momentos, ¿verdad? Que si ahorita tienen un chance en el trabajo y se conectan a la clase, entonces el teléfono siempre lo andamos, ¿verdad? Entonces lo pueden descargar directamente del teléfono
O si tuvieran alguna computadora, ahora ya un poquito más ahí de conexión y demás, entonces pueden descargar esta misma que tengo yo ahorita en la pantalla, pero cualquiera de las dos es útil. Y si no, ponen calculadora científica y ahí les va a tirar un montón de opciones, ¿verdad? Gracias, Oscar, por el aporte. La siguiente pregunta dice, al simplificar la expresión algebraica, ven que me están diciendo simplificar, o sea, vamos a hacer el ejercicio un poquitito más pequeño. Si observamos la expresión algebraica que nos dan es x a la 6, y a la 5 y x a la 2 por acá. Esto en realidad es un monomio dividido entre otro monomio. Pero cuando nosotros dividimos monomio con monomio, lo que necesitamos es tomar las letras que sean iguales. No importa que los exponentes sean diferentes, pero tomamos las letras que sean iguales y los exponentes los vamos a restar entre ellos. ¿Por qué los exponentes los vamos a restar entre ellos? Porque tenemos que aplicar una propiedad de potencias. Esas propiedades de potencias las habíamos estudiado en séptimo. Entonces, ¿cuál es la propiedad de potencia que vamos a tomar acá? Cuando se dividen potencias de igual base, se conserva la base y los exponentes se restan. Entonces, en este caso en particular, tener x a la 6 y tener x a la 2 son los que vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, quienes se puedan dividir, en este caso, o quienes, bueno, sí, si se pueden dividir es porque específicamente son de la misma letra. Entonces, por acá, voy a retomar otra vez el ejercicio. X a la 6, Y a la 5 sobre X a la 2. Entonces, en multiplicación o en división, se toman solo X con X y Y con Y. Muy bien a Mariu. Bueno, la persona que acaba de contestar está súper bien, porque aquí las únicas que tienen la misma base sería X a la 6 y X a la 2, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mantener la base, que es ese X, y restamos exponentes, 6 menos 2, 4. Esta letra Y a la 5, como no tiene otra letra Y para poderse dividir, se tiene que bajar exactamente igual. O sea, mi resultado va a ser X a la 4, Y a la 5, que esa la encontramos en la opción 2. Pero sí a nivel de recordatorio, para división se aplica específicamente en las letras la propiedad de potencia que dice que cuando dividimos potencias de igual base, restamos los exponentes. Pregunta número 6. Me hablan por acá de cuánto es el valor numérico de la expresión 3x a la 2y sobre 4. Si la letra x toma un valor de 4 y la letra y toma un valor de 3. Cada vez que a nosotros nos hablen o nos consulten de valor numérico, nosotros lo que necesitamos es realizar una sustitución. ¿Qué es una sustitución? Cambiar la letra X o la letra Y o la letra A o no importa cuál letra estemos trabajando, pero nosotros vamos a sustituirlo por los valores que nos indican acá. Entonces vamos a tomar esta expresión 3x a la 2y sobre 4 y esta X la vamos a cambiar por el valor que dice la X, que es 4. Esta Y la vamos a cambiar por nuestro valor de Y, que sería 3. Si el ejercicio dice que lleva una suma, una resta, multiplicación, división, potencia, raíz, fracción, lo que diga la expresión, así tenemos que realizar el cambio también, ¿verdad? Entonces voy a traerme otra vez, dice 3x a la 2y sobre 4. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá mi valor numérico? Ese 3 que está ahí, lo dejo. Entre ese 3 y la letra X, si no hay nada, lo que hay es un por. Mi consejo es que cuando vayan a cambiar una letra por algún número, hagan el cambio con paréntesis.
¿Por qué específicamente con paréntesis? Principalmente por los números negativos, porque cuando nosotros elevamos o cositas así, sabemos que los en negativos nos van a generar más problemas, específicamente por la rayita del menos. Igual, en este caso, el X vale 4 positivo, el Y vale 3 positivo, o sea, aquí no vamos a tener ningún problema si lo hacemos con o sin paréntesis, porque estamos trabajando con positivos, pero si fuera el caso en que tenemos algún valor negativo, prefiero para evitar errores a nivel de calculadora y demás, prefiero específicamente que me lo hagan con paréntesis. Entonces, entre ese 3 y la letra X no hay nada, entonces lo que es un por, cambio mi X por lo que dice el ejercicio, que en este caso es un 4, cierro el paréntesis. Como esa X dice elevado a la 2, ese exponente 2 se lo ponemos ahí a la par. Entre ese X a la 2 y la Y no hay nada. Ay, perdón. Entonces igual iría un por, cambiamos la letra Y por 3 y ve que todo esto está en fracción sobre 4. Esto, así como nosotros lo tenemos apuntado, así es como lo vamos a escribir también en la calcu, porque a veces ponen el paréntesis en el papel y no lo ponen en la calculadora. Entonces de ahí ya para que, ¿verdad? 3 por el paréntesis 4, cerramos paréntesis a la 2 por 3 y todo esto sobre 4, ven que correcto, ahí de fondo escuché que me dijeron 36, entonces sería la opción A o la primera respuesta. Entonces, todo lo que sea valor numérico, lo que hacemos es sustituir, no importa la expresión que me den, pero sustituimos. Si tiene un montón de letras, pues me tienen que dar un montón de valores por cada letra. ¿Sí? Profe, Ajá, dime. eh, ¿qué sucede si no pongo los paréntesis? Ok, en este caso, por ser positivos, uy, mira, les cambié perdón, este también era cambio, iba con paréntesis. Es que cuando son positivos no son obligatorios los paréntesis. Digamos, como decir acá, Cuando hay negativo sí cambia el resultado. ajá, cuando hay negativos sí cambian. Por ejemplo, se los voy a poner así de Ok. simple. Les voy a poner un -3 elevado a la 4 sin paréntesis. Vean que en la calco, -3 a la 4 sin paréntesis nos da -81. Pero Ujú. si ese valor se tenía que colocar con paréntesis, ¿verdad? Así como lo estamos viendo ahorita en la calco, me va a dar el mismo número, o sea, me va a dar 81, pero sin el negativo. Y aquí solo estoy poniendo una parte. Puede ser que el Ujú. ejercicio diga que lleve una suma, que lleve una resta, que lleve una multiplicación, que lleve una división. Ustedes saben que en mate, con solo que dejemos un signo botado, Ya nos se llevó. pierde todo, ¿verdad? Entonces yo prefiero que mejor Gracias. lo con mucho gusto lo pongan con paréntesis. Además, si es una pregunta de marque con X, que lamentablemente, tal vez ustedes dirán, las preguntas de marque con X son las más fáciles. Sí, pero también son las que están con más trampa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hagan -3 a la 4 y no les indico el detalle del paréntesis, o, ¿verdad? Que no lleve paréntesis, de las tres opciones va a venir 81 positivo, va a venir 81 negativo y va a venir otra opción que nada que ver. Entonces, de ahí, si usted la hizo correcta y era 81 positivo, pues ahí la va a tener en las opciones. Y el error muy común en los estudiantes, un ejemplo, es que olvida el paréntesis y en las opciones tienen -81. Entonces, también el hacer mucho examen de marque con X genera también mucha trampa, ¿verdad? Entonces, en este caso, para cualquier tema, llámese valor numérico o algún tema que vayamos a ver en noveno, décimo, undécimo, o sea, no importa la temática que se esté viendo. Si usted tiene que cambiar un número específicamente que sea negativo, ese es el que nos va a generar más problemas, entonces mejor entre paréntesis. También es el caso que tengamos que cambiar un número que sea fracción o puede ser que cambiemos el número por algún valor con raíz. Esos son los tres casos en específico que nos van a generar como más problemas. Si son positivos, no hay ningún problema, porque si ustedes hacen digamos este de acá, 3 por 4, ven que lo voy a poner sin paréntesis, por 3 sobre 4.
Ven que todos al ser positivos y yo ponerlos sin paréntesis no me va a afectar a como yo lo ponga con paréntesis, por ser positivos. Pero los que nos afectan siempre son los negativos. Entonces, para tener ese, como ese detalle, ¿no? Entonces, mi consejo es, los negativos que son los que siempre nos van a joder, lo metemos con paréntesis. ¿Ok? Para la pregunta número 8, el resultado de la operación 7x a la 2y a la 3 más 8x a la 2y a la 3 más menos 12x a la 2y a la 3 corresponde a. Si nosotros observamos acá, cada monomio lleva x a la 2y a la 3, x a la 2y a la 3, x a la 2y a la 3. Que los factores literales sean iguales significa que los monomios son semejantes. Entonces, todos estos, no importa el número 7, 8 o menos 12 que tengan al inicio, si tienen las letras exactamente igual, con los exponentes exactamente iguales, esto es lo que llamamos monomios semejantes. La ¿Verdad? Ajá, correcto. Entonces, para nosotros poder sumar o restar, tengo que fijarme que sean monomios semejantes y lo que vamos a hacer acá en particular es que si son monomios semejantes, lo único que hacemos es tomar la calculadora y sumar los numeritos o restar los numeritos y el resultado de esos numeritos va a quedar acompañando a lo que es semejante. Entonces, vean que yo solo tomé el 7 más 8 más menos 12, lo metí en la cálculo, nos da 3 positivo. Ay, perdón, esto nos da 3 positivo, pero lo que son las letras tienen que quedar exactamente igual. O sea, yo voy a mantener el x a la 2 y voy a mantener el y a la 3, que en este caso sería la primera opción, ¿verdad? Entonces, monomios semejantes solamente nos fijamos, porque puede ser que tengan x y y, pero algún monomio tenga, por ejemplo, una trampa muy típica, que estén los exponentes al revés, x a la 3 y y a la 2. Y eso genera a veces que la vista nos engañe, porque usted dice, ah, sí, x de, x de, x de, y pasamos una pincelada a los exponentes y la vista estaba pensando en otra cosa y no observamos con detalle que uno tenía el exponente al revés, por ejemplo. Entonces, si todas las letras y todos los exponentes son iguales, es porque serían monomios semejantes y nada más se suma o se restan los numeritos que las letras quedan igual. Entonces, en este caso, nos quedaría 3x a la 2, y a la 3. Para multiplicar, que es lo que nos están consultando por acá, ¿verdad? El resultado de la multiplicación. En multiplicación, nosotros tenemos que aplicar una propiedad si es necesaria o una ley de potencias. Entonces la vamos a recordar por acá. Así como recordamos una propiedad para la división, vamos a recordar una para la multiplicación, que es la que se aplica por acá. Entonces, nosotros que teníamos desde séptimo, cuando se multiplican potencias de igual base, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Entonces, en este caso, no importa si las letras tienen exponentes diferentes o no, tenemos que aplicar la propiedad y lo que son la parte numérica se multiplica de manera normal. Sí recordar que si hay alguna letra que no se le ve exponente, es un 1. Si ustedes, como ahorita lo hice yo, que puse el 1 en rojo, si ustedes quieren poner ese 1 en rojo, está bien, ¿verdad? Y si no, pues nada más tener en mente que ahí hay un 1. Nada más a nivel de observación, chicos, a esta llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta, ingresamos con el mismo link. Entonces, ven que aquí la parte numérica es menos 8 multiplicado por 9, que nos daría menos 72. Esa sería la parte numérica. En letras tengo x a la 1 y x a la 3, pero la propiedad me está diciendo suma exponentes. Entonces, 1 más 3, 4. Y en la letra y a la 4 y a la 5, y esto me va a quedar y a la 9. Entonces sería la
Ay, perdón. La vista nos engaña. O sea, esta parte es muy fácil, pero a la vez es muy fácil de equivocarnos, porque vean que yo lo apunté bien aquí y lo marqué mal en el marco con X, porque vean que tenía la trampa, estaban exactamente igual, pero uno positivo y uno